Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de los tumores abdominales inferiores, como les había mencionado en la materia anterior, que habíamos dividido los tumores abdominales superiores e inferiores, una división absolutamente académica que no tiene ninguna relación con la realidad. Esto es solamente a los efectos de que la clase de tumores abdominales no sea tan larga y más o menos didácticamente podamos definirla en lo que sería en el abdomen superior o inferior. Siguiendo el esquema de la clase anterior, vamos a recordar las estructuras anatómicas que tenemos en las regiones, entendiendo que la parte inferior hablamos del andar inframesocólico o infraumbilical. Entonces, en el epigastrio, ¿qué tenemos? Está la parte distal del epiplón mayor, no diría tan gran parte, pero sí mucha parte del intestino delgado. Vejiga adquiere una importancia muy relevante. Útero en las mujeres, el uréter en su inserción en la vejiga, y fíjense el colon sigmoides cuando hace su curva viniendo de la fosa ilíaca izquierda. Entonces, esta parte en el epigastrio encontramos en general estas vísceras. Si bien es cierto, hablamos del colon sigmoide, está en la unión con el recto, y el recto ya forma parte de la cavidad pélvica, motivo por el cual no está incluido en el abdomen. Y entonces las patologías probables que pueden generar tumoración o una masa, vayamos en el epigastrio. Fíjense, hematoma de la vaina de los rectos. Obviamente este hematoma de la vaina es de la pared abdominal, ¿ok? Esto en algunas ocasiones suele ser, no es común, pero sí en algunas condiciones, por ejemplo, los pacientes anticoagulados. Entonces apenas reciben algún golpe por alguna razón, algún traumatismo, entonces sí ya puede formarse una vaina o un acto quirúrgico que todavía está presente, no está todo el tiempo de coagulación, no está del todo ajustado para la realización de un procedimiento quirúrgico, entonces puede formarse un hematoma. Entonces ya dentro de la cavidad obviamente adquiere importancia por la frecuencia de los miomas uterinos que se pueden palpar, todo esto en el hipogastrio. Cáncer de útero, una tumoración cancerosa, si bien es cierto no adquiere un volumen importante con relación al mioma, también puede presentarse. Ni qué decir los tumores de vejiga. Fíjense los tumores de ovario, por más de que estén ambas partes que vamos a ver en fosa ilíaca derecha e izquierda, por el tamaño puede crecer, principalmente si es quístico. Los quistes de ovario adquieren un tamaño muy grande que se expande más allá de la localización propia. Aneurisma de aorta en la línea media, ya hablamos anteriormente. Y tumor de colon sigmoides, esto es más o menos frecuente. Si bien es cierto, los del colon sigmoides no son exofíticos, sino son en anillo de servilletero, entonces no necesariamente crece hacia arriba, digamos, hacia la pared abdominal anterior, con relación al tumor, por ejemplo, del colon derecho, que sí tiene un crecimiento exofítico hacia la luz del intestino, del ciego o del colon derecho. Entonces fíjese que estas patologías, todas estas pueden generar tumoración o tumor localizados específicamente en el hipogastrio. Aquí más bien los de ovario no son del hipogastrio, pero pueden alcanzar el epigastrio dependiendo del tamaño, obviamente. Ahora veamos la estructura anatómica flanco izquierdo y fosa ilíaca izquierda. Si bien es cierto, flanco izquierdo también unimos con
Y con el hipocondrio izquierdo, aquí también se confunde en una misma línea. Ni qué decir, el sigmoides, la porción baja del colon descendente, perdón, están las asas delgadas, los genitales internos, principalmente la mujer, ¿ok? Ovario izquierdo, trompa de falopio izquierda, etcétera. Vasos ilíacos izquierdos que pueden presentar aneurisma, uréter izquierdo, psoas, etcétera. Psoas del lado izquierdo. Y ahora veamos qué patologías se pueden presentar que pudieran desarrollar o desencadenar alguna tumoración. Obviamente fosa ilíaca izquierda y proyectándonos también hacia el flanco izquierdo. La diverticulitis del colon sigmoides. Recuerden que la enfermedad diverticular del colon complicada con diverticulitis, el lugar de máxima localización es el colon sigmoides. Esto más bien se palpa con una masa o una tumoración, no específicamente como un tumor. Los tumores del colon izquierdo sí se pueden identificar bastante bien. Adquieren importancia los quistes de ovario, obviamente del lado izquierdo. Cáncer de ovario izquierdo. Embarazo ectópico, fíjense que si bien es cierto, no es un tumor, sino una condición fisiológica, puede sí palparse porque está fuera de ubicación fisiológica, que es ectópico, fuera del endometrio. Entonces está en la trompa izquierda. Puede ser que el riñón ectópico sea fuera del lugar, en el lado izquierdo puede pasar. Fíjense que estos dos son condiciones, por eso el asterisco, que no necesariamente es una patología, no es una tumoración, sino que podría simular. Para que se pueda palpar este riñón ectópico, tiene que ser una persona extremadamente flaca, muy delgada, igual que los tumores renales izquierdos o los tumores, aquí adquieren importancia los tumores retroperitoneales, mesenquimatosos, porque adquieren un volumen bastante importante. Obviamente todo esto del lado izquierdo. Ahora, las estructuras anatómicas que tenemos en el flanco derecho y fosa ilíaca derecha, entonces está el ciego, el apéndice, asas delgadas, igual en todas las tres proyecciones, hipogastrio, fosa ilíaca derecha e izquierda, psoas del lado derecho, los mismos genitales internos similar al lado izquierdo, el uréter derecho y el psoas del lado derecho. Similar, obviamente, todas estas cuatro estructuras similares al lado izquierdo, con la diferencia de que aquí está el ciego y el apéndice y el lado izquierdo está el colon sigmoides. Y las patologías que tenemos aquí, una de ellas, la masa que se suele palpar en caso que haya algún plastrón como consecuencia de una apendicitis, es el plastrón apendicular. Se puede palpar el tumor de ciego, tumor de colon derecho, quiste de ovario y cáncer de ovario derecho similar al lado izquierdo, y todo esto similar al lado izquierdo, que se pueden repetir, o sea, puede ser un embarazo ectópico tubárico derecho, riñón derecho ectópico, tumor renal derecho. Todo esto que está en el lado izquierdo también se puede repetir en el lado derecho. ¿Ok? O sea que es bastante fácil, bastante característico y no hay muchas opciones, sino es bastante limitado. Hay que tener en cuenta que lo que estemos palpando alguna estructura puede ser un globo vesical, o sea que la vejiga esté con orina cargada en su interior, pero generalmente cuando sucede esto y nosotros procedemos a la palpación, se origina el deseo de miccionar de la paciente o del paciente. Entonces ahí sí nos damos cuenta, entonces le pedimos que miccione, vaya al baño, micciona y vuelva, y les volvemos, una vez que se vuelva a acostar en la mesa de examen, procedemos a la palpación.
no olvidarse también que la condición fisiológica de un embarazo podría suponer, obviamente en sus estadios iniciales, puede suponer que eso que estamos hablando es el aumento fisiológico en la condición de embarazo, aumento fisiológico del útero. Esto hay que tener en cuenta también, porque por más que sea en el embarazo inicial en el epigastrio, después va creciendo y va llegando hasta el ombligo, y puede ser que la paciente en este momento todavía no sepa que esté embarazada, y si ante la pregunta de si tiene un retraso de la llegada a su periodo menstrual en el contexto de su periodo menstrual, en la cual menciona que sí, obviamente debemos pensar en esa condición. También está decir que debe ser una paciente en edad reproductiva. En cuanto a los fecalomas, también se pueden palpar y específicamente dejan un signo de Godet en fosa ilíaca izquierda, pero para que haya un fecaloma aquí tiene que tener mucho periodo de tiempo de no haber presentado actos defecatorios, ¿okay? Actos defecatorios, porque para que se palpe un fecaloma a ese nivel es porque está lleno la ampolla rectal, el recto inferior, recto medio, recto superior y luego el sigmoides. ¿Okay? Puede ser inclusive en el hipogastrio y se proyecta hacia la fosa ilíaca izquierda. O probablemente los actos defecatorios que vayan presentando últimamente no sean suficientes para evacuar la totalidad de la materia fecal que se va acumulando, que se va formando y acumulando y no se excreta en su totalidad por dificultad del tránsito, principalmente en los casos de megacolon, y dentro del megacolon el chagásico es el más relevante. ¿Okay? Todas estas son condiciones, se palpa como una masa, no es un tumor, y esta masa tiene sus características que hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a, también de forma similar a lo que habíamos hablado en los tumores abdominales superiores, en este caso se insiste en las mismas características en cuanto al interrogatorio. Aquí ya estamos hablando específicamente de lo que recién habíamos hablado, eran invertir nada más el esquema con relación a los superiores. Aquí es que estamos hablando específicamente de semiología, el interrogatorio en cuanto al motivo de consulta, si la tumoración si el paciente percibe o no, si es que efectivamente puede ser inclusive la causa, el motivo de consulta. Hay que ver el periodo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la consulta. Mayor data, mayor posibilidad que sea un tumor de naturaleza maligna. Y si es si es que en cuanto al tiempo transcurrido entre el inicio de los síntomas y la consulta es de pocos días, horas, 24 horas, 36, 48, 72, y se le suma el dolor, entonces probablemente sea una masa de naturaleza inflamatoria, en la cual está involucrada, en el caso del lado izquierdo, por ejemplo, en el lado derecho, perdón, vamos a comenzar por ahí, que es la más frecuente, un plastrón apendicular, y en el lado izquierdo digamos como consecuencia de enfermedad diverticular complicada con diverticulitis, puede haber algún absceso, y eso, digamos, colecciona y le envuelve al colon, y eso que se palpa es una colección junto con el colon, con una masa a ese nivel de fosa ilíaca izquierda. En cuanto a los síntomas específicos, dependerá de las vísceras involucradas, obviamente. Además está decir si está relacionado con el acto defecatorio, puede ser el colon izquierdo la mayoría de las veces, o con el colon derecho. Esto también en cuanto a los hábitos fisiológicos, si hay cambios principalmente en el defecatorio. Y obviamente está además decir aquellos más importantes o a los síntomas específicos cuáles le acompañan. Entonces, como verán, se replica en el mismo esquema interrogatorio
con relación a los tumores abdominales superiores, que de hecho, como les había mencionado, no hay diferencia, es solamente académica. Esto ya lo había mencionado, la vejiga del paciente debe estar vacía y tiene que mencionar en el momento de la realización del examen físico, principalmente la palpación. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la inspección estática, igual otra vez en la parte superior, o sea, supraumbilical o infraumbilical, si es que hay alguna deformidad, si hay alguna cicatriz. Es común las cicatrices en las mujeres, la cicatriz de Pfannenstiel o la cicatriz mediana infraumbilical para el procedimiento, para la práctica de la cesárea. Cada vez se hacen más las incisiones de Pfannenstiel. Antes se hacía solamente en condiciones cesárea programada, hoy en día también ya están haciendo, no tan urgentes, pero ya hay más práctica y la rapidez que caracteriza a los ginecólogos, porque es un procedimiento bastante bien reglado. La incisión de Pfannenstiel ya se puede hacer en los casos de urgencia también, no tan de urgencia o emergencia. Ahí sí se hace la más rápida, que es la mediana infraumbilical. Entonces, a la inspección estática puede haber una deformidad en caso de que se presente alguna cicatriz, que podemos estar pensando en una eventración. La inspección dinámica, también similar a lo que ya habíamos hablado, aumenta de tamaño o en caso de que haya alguna tumoración por el hecho de la comunicación anormal a través del déficit de la integridad de la pared abdominal. Y obviamente la dinámica se modifica con relación a la inspección estática, o sea, se incrementa en este caso la posibilidad de que sea una eventración o una hernia en la zona donde eventualmente podría haber alguna hernia. También está, obviamente, ambas fosas ilíacas, están los orificios inguinales profundos que se proyectan hacia uno, no los ve. En la zona púbica están los orificios, el arco del músculo abdomen, de los abdominales laterales, perdón, y a través de ahí pueden protruir vísceras que transcurren por todo el lecho inguinal. Entonces, podemos estar presentes ante una hernia indirecta, entonces inclusive que puede, si es que llega hasta el escroto, estamos hablando de una inguinoescrotal. En cuanto a la auscultación, no debe haber ningún cambio en general. A la percusión, recuerden, matidez, y aquí sí habla de una matidez cambiante, una matidez con cavidad inferior. Recuerden que esto, para hacer estos cambios uno tiene que seguir una línea, y esto generalmente se hace en caso de percibir que efectivamente hay una tumoración y es mate en la misma, entonces se sigue la proyección, ya sea una concavidad inferior o superior, de tal manera a intentar delimitar semiológicamente eso que se está palpando, que se está percutiendo, y la misma si es que genera o no dolor en el momento de la realización de percusión. Podemos estar presentes ante un proceso inflamatorio local. Bueno, habíamos mencionado ya que la palpación es la parte más importante del examen físico de tumoraciones, masa o tumor. 9 ítems a ser considerados. Los 3 primeros, la localización, tamaño y forma. Ya me he hablado anteriormente, aquí la localización cualquiera de estos 3 en los contextos de tumores abdominales inferiores. Puede ser en hipogastrio, fosa ilíaca derecha, puede ser fosa ilíaca derecha, flanco derecho y mesogastrio. Hago aquí la acotación de que mesogastrio no es sinónimo de región umbilical. El ombligo está dentro del mesogastrio. ¿Okay? Recuerden que aquí arriba está el epigastrio, en el medio el mesogástrico, la cual el ombligo está dentro del mismo, y por abajo está el
hipogástrico. Después, en cuanto al tamaño, obviamente si abarca mayor superficie, mayor extensión, va a ser mayor el tamaño. La forma puede ser, recordamos todo esto, ya habíamos hablado en el anterior, redondeada o alargada en sentido horizontal o vertical u oblicuo. Se especifica con un eje mayor de tanto por tanto en sentido horizontal, etc. A ver si tiene límites absolutamente bien definidos o no. Si no se perciben los límites, se coloca en sentido, generalmente aquí hay 4: sentido proximal, sentido distal, sentido lateral y sentido medial. Esos son los 4, digamos, las 4 orientaciones hacia las cuales tendríamos que citar en cuanto a hacia dónde se proyectan los mismos. La superficie, si es lisa o rugosa, si es rugosa, a través de lo que se palpa es varios nódulos o alguna estructura que no se puede saber si es nodular, pero se podría interpretar como una superficie, digamos, ¿cómo sería? Escalonada, en la cual enseguida te das cuenta de que no es lisa. Más bien a la palpación, uno palpando es cuando uno se da cuenta y uno puede definir qué es lo que le parece que estamos, qué estructura o qué las características la misma en el momento de la palpación. En cuanto a la consistencia, si es duro o pétrea, ahí sí tiene una característica, puede ser otra característica. Si es sólida, elástica, se lo dice, o es sólida, o bien puede ser líquida. Para definir esto, primero hay que palpar para entender. Esto que palpamos es de consistencia líquida, o sea, de contenido líquido, pero de bordes, obviamente, de la cápsula que lo rodea. Por el quiste presenta una cápsula, tiene un tejido fibrótico y cuyo contenido dentro es líquido, ¿verdad? Y después los mismos, los 3 últimos ítems, si es que tiene movilidad propia, se agarra la tumoración con la mano y se hace mover, si es que tiene movilidad o no. Generalmente la movilidad está asociada a una víscera que tiene que tener algún meso o estar libre, disponible. De libre disponibilidad en cuanto al movimiento, por ejemplo, el epiplón mayor o el colon sigmoide o el ciego que tienen un meso o que pueden tener, porque recordamos que estas son las estructuras que tienen meso, eso sí pueden tener mayor movilidad propia. Y aquí, con relación a la movilidad comparativamente con los tumores abdominales superiores, no hacemos la maniobra generalmente para ver si acompañan los movimientos respiratorios por la distancia. Generalmente no hay relación con los mismos, entendiendo por los movimientos respiratorios de inspiración y expiración. Y además está decir si tiene dolor, dolor cuando es agudo, y si es crónico debe pasar un cierto tiempo. Pulsatilidad, ya mencionamos, ya habíamos hablado que puede corresponderse, y esto es cuando es pulsátil, la mayoría de las veces ya es un trastorno vascular de la arteria, y esto es un aneurisma, generalmente de la arteria aorta o ilíaca. Entonces, como verán, estos ítems, la descripción de los mismos, vamos a ir pensando aquella estructura anatómica que podrían corresponder y la patología que podría ser, que pueden generar obviamente esas patologías alguna masa, tumoración o tumor. Muy bien, aquí en los inferiores, no olvidarse el tacto rectal, o sea, más que olvidarse, adquiere importancia, a diferencia de los tumores superiores. Las características del tacto, si bien es cierto, el tacto rectal no necesariamente, porque no hay relación, porque es más bien la cavidad pélvica, o sea, el recto está dentro de la cavidad pélvica y no en la abdominal. Nos puede eventualmente aportar alguna información adicional, igual que el tacto vaginal, con relación a una eventual palpación, alguna tumoración en el abdomen. Esto es más bien complementario,
pero si hablamos de tumores abdominales inferiores, solamente ambos procedimientos nos va a proveer información adicional, ¿ok? Porque tanto la vagina como el recto no están en la cavidad abdominal, sino en la cavidad pélvica. Y bueno, entonces en cuanto a los métodos y la diagnóstico, igual que en las superiores, vamos a solicitar aquel estudio que sea compatible con el interrogatorio y el hallazgo al examen físico. Puede ser primero laboratorio, puede ser primero la tomografía con doble contraste o un contraste endovenoso al menos, puede ser una ecografía primero, después si hay necesidad se hace otro estudio, una radiografía contrastada, o sea, cualquiera, un estudio endoscópico, eso absolutamente va a estar relacionado con la patología y el momento de realización dependerá del cuadro clínico del paciente. Esto es lo que comanda, esto es lo que nos hace tomar decisiones de qué estudio y cuándo vamos a solicitar. Bueno, entonces como verán, esta clase es similar a la de superiores, pero con las características propias de las vísceras que están en el andar inframesocólico. Pero el esquema es absolutamente igual. ¿Ok? Bueno, nos veremos oportunamente. Hasta luego.